Entonces iniciamos esta segunda parte del panel con el doctor Aquiles, ¿está por allí? El doctor Aquiles es abogado y filósofo de la Universidad de los Andes. Su experiencia profesional ha transcurrido entre la docencia y la jurisprudencia. Trabajó en la Corte Constitucional por más de 2 décadas para varios magistrados y magistradas, en donde se desempeñó como magistrado auxiliar y también como magistrado encargado entre el 2016 y el 2017. El doctor Aquiles Arrieta ha sido profesor universitario en pregrado, especializaciones y maestrías en diversas universidades del país a lo largo de su vida. Ha sido investigador visitante del Centro de Estudios Latinoamericanos de la Unidad de Oxford en 2015 y ha sido autor de varios artículos académicos en áreas de derecho constitucional, derechos sociales y políticas públicas, en especial sobre el derecho a la salud. Actualmente el doctor Aquiles continúa con sus labores docentes y se desempeña como asesor y consultor y se ha ocupado especialmente en ello de asuntos relativos a la consulta previa. Es para nosotros de muy grata satisfacción presentarles entonces aquí al doctor Aquiles Arrieta, quien nos hablará sobre la definición de las reglas diferenciadas de consentimiento y consulta previa y de los retos para armonizar los sistemas jurídicos plurales. Doctor Aquiles, tiene la palabra. Bueno, muy buenas tardes para todos y todas las personas presentes y que siguen acá acompañándonos este día de hoy. Para mí es muy grato estar en el resguardo. Es un día largo de muchas reflexiones, pero creo también muy importantes. ¿Cuántas de las personas que nos acompañan y son del resguardo conocen la ley? Solamente, y las demás personas del resguardo. Ah, bien, pero todos la conocen. Bien, perfecto. La ley de consulta, la de ustedes, sí. Ah, pensaban todas las leyes de Colombia. Que si eran abogados, pues. No, digo la ley propia. La ley que acaban de sacar. Muy bien, perfecto. Perfecto. Bien, creo que es un tema crucial y muy importante saber cómo se relaciona esta ley que ustedes sacaron con las demás normas del ordenamiento. Yo en el poco tiempo que tengo, básicamente quiero mostrar este tema que jurídicamente puede oírse difícil. Quiero ver el primer artículo de la ley de consulta previa de este resguardo. Dice: la presente ley tiene como objeto, ¿para qué sirve esa ley? Garantizar el derecho fundamental a la consulta y el consentimiento previos, libres e informados. Y dice que esto debe ser de acuerdo con lo consagrado en. Y acá arranca una lista de cosas. No es tan importante que se sepan todas las que voy a decir, pero que vean el reguero de normas. Esta ley no es una ley sola, sino que esta ley va de la mano de muchas cosas más. Miren, de acuerdo con lo consagrado en la ley de origen y el derecho mayor, el plan de vida, la Declaración y el Programa de Acción de Viena, el Pacto Internacional de Derechos Civiles, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, la Declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas y la Declaración Americana, el Convenio 169 de la OIT, la Convención Americana de los Derechos, la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial. Esto que ponen acá ustedes y que es un ejemplo para las demás comunidades indígenas de Colombia.
la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Esto es muy valioso que lo pongan acá. La Constitución Política de Colombia. Esta que es muy interesante. La Corte Constitucional, porque no es de acuerdo a lo que diga la jurisprudencia de la Corte, como ustedes redactaron en la ley, es a la Corte. Hijo de madre, envidia la que le da al Consejo de Estado, porque ni siquiera metieron al Consejo de Estado. Y a la Corte no metieron la jurisprudencia, metieron fue a la Corte. Pucha, eso es bravísimo. La jurisprudencia, ahí sí, no a la Corte, ahí sí. La jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de organismos internacionales y regionales de derechos humanos, y adicionalmente, y por otras normas y doctrina internacional relativas a los pueblos indígenas. ¿Qué es lo que quiero resaltar con esto? Lo que hicimos al inicio del día de hoy y lo que ustedes propusieron para iniciar fue un proceso de armonización. La gran pregunta es, ¿y cómo funciona esta ley con el resto? Y esta pregunta sobre todo se va a volver importante por qué pasa cuando esta ley se estrella con otras. Y mi propuesta es recuperar una idea y una metáfora que ya el profesor Santamaría había mencionado hoy, y es que todas estas instituciones, todas estas normas, todas estas reglas no se pueden mirar solas, y así como lo reclama el primer artículo de la ley de ustedes, no se pueden ver solas, sino que son un conjunto de normas que están entrelazadas, y esa metáfora es la de tejido. Una sola cuerda, una sola línea de tela no me permite hacer un tejido. Yo no puedo hacer un tejido, no puedo hacer una manta, no puedo hacer un chinchorro, yo no puedo hacer nada con un solo hilo. Para poder hacer una red que proteja y que sostenga, para hacer una mochila, se requieren muchos tejidos. Y esos tejidos tienen que coordinar, tienen que ser armónicos, tienen que tener su justa medida. Y eso es el gran reto, y por eso creo que la invitación que hacía el director una y otra vez a no ver esto confrontacional es porque la única manera de tejer conjuntamente y que se pueda sostener es que esos hilos y esas cuerdas se unan de manera correcta y armónica. Por ejemplo, esta mañana se ponía Jaime el ejemplo de Perú. Y decía, en Perú dijeron no le obedecemos al Congreso. Acá sabemos que el resguardo de Cañamomo Loma Prieta nunca va a hacer eso, ya no puede hacerlo. ¿Por qué? Porque decidió con una ley propia tener en cuenta la Constitución, la Corte Constitucional, tratados internacionales. Eso es muy valioso, porque es un compromiso para decir nosotros no vamos a actuar desarticuladamente y acá no valen los otros poderes. No, porque es que la misma ley del resguardo lo reconoce y les da asiento. Y además me parece absolutamente valioso. Es un paso adicional en querer conformar parte y ayudar a tejer ese canasto, esa mochila que están haciendo entre todos. Y por eso me parece que es muy valioso esto que se está haciendo. Seguramente vendrán discusiones, vendrán ajustes, lo mismo que han existido discusiones con la aplicación de la Constitución. Y acá van a haber algunos ajustes seguramente y debates que se planteen en torno a cómo compaginar en algunos momentos esta ley, la ley de origen. Va a haber momentos donde la ley de origen se va a estrellar contra esta ley.
y va a tener que interpretarse y armonizarse. Y esta idea de la armonía, ¿en qué significa? Significa es en entender, como ustedes lo han planteado, y la cosmovisión propia que han presentado y que está inmersa en la ley, de distintos mundos, donde ninguno de los mundos funciona solo, sino que están entrelazados. El mundo inferior, el mundo de abajo parecería, y ustedes lo mencionan, es un soporte y un sostén de los otros, pero no lo reemplaza. Y solamente cuando la realidad, la naturaleza, la vida están debidamente tejidas y en armonía, puede surgir. Dos ideas centrales también que acá se han dicho y la retomo. La primera, la profesora Esther Sánchez ha dicho, en un estado social de derecho como el que tenemos y que multicultural, pluriétnico, que hemos venido defendiendo y construyendo, ahí no hay derechos absolutos. ¿Qué quiere decir? Que nadie puede tratarse como si estuviera solo y borrarse el resto del mundo. Y esto no lo puede hacer ni el Estado con la ley de origen, ni la ley de origen con la Constitución, ni ninguno. Y de ese es el reto de la armonía. Y por eso sentarse en una mesa a decir, es que mi ley dice A, la suya dice no A, entonces a ver, la suya o la mía. No, no puede ser ni la suya o la mía. Tenemos que lograr construir y tejer una nueva visión que nos permita enfrentar los temas de la consulta previa y demás. Señalaría acá un punto importante, y esta idea es importante respecto a la acción política que se mencionaba y demás. ¿Debería existir una ley de consulta previa? ¿O debería continuarse como se propone con unos protocolos por comunidad que esta ley propia de ustedes de consulta previa estaría ocupando ese lugar? ¿Debe hacerse lo uno o lo otro? Desde la Constitución yo doy esta respuesta. Hay una parte que puede estar en la ley o puede no estar en la ley y puede hacer parte de estos protocolos. Hay muchos elementos de la ley de consulta previa y de consentimiento propio de este resguardo en cuanto al procedimiento que tienen una amplia validez, y yo creo que es sano que no haya un procedimiento único. Por ejemplo, yo mencioné, qué bueno que acá en esta ley sea válida la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Hay muchas comunidades que considerarían que aceptar tal cual esa convención es una imposición cultural, mestiza occidental. Y eso por no decir algunas de las otras normas. El estándar de la Corte Constitucional es que el derecho propio no tiene que cumplir los estándares de derechos fundamentales. Este resguardo se compromete con la Carta de Derechos de la Constitución, la Carta Internacional, la Carta Interamericana. Acá no existe ese problema, en esta comunidad no existe, en estas comunidades no existe ese problema, porque la propia ley lo estableció y eso es muy valioso. Y creo por eso en ese sentido que tener una ley general de cómo se hace la consulta previa aquí entre los Nucacmacú en La Guajira, yo creo que seguramente es un imposible y seguramente no es deseable. Pero hay otra parte del derecho de consulta previa que tiene que ser por ley y solo puede ser por ley. ¿Por qué? Porque la consulta previa es un derecho fundamental. Y la Constitución, como una manera de garantizar los derechos fundamentales, ha dicho que los derechos fundamentales solo se regulan por leyes estatutarias. Y esta es una protección profunda, democrática, de todos y cada uno de los derechos fundamentales.
un juez de la República, y no cualquiera, la Corte Suprema de Justicia, le dijo al gobierno: gobierno, reglamente la protesta. ¿Qué hicieron los jueces? Tumbar el decreto del gobierno, porque es que la protesta es un derecho fundamental y no la regulan los presidentes. Eso no sale por decretos. ¿Qué es una ley estatutaria? Una ley estatutaria es una ley que no pasa con las mayorías simples del Congreso, sino que tiene que ser con mayoría absoluta. Es una ley en la cual las minorías tienen un papel muy importante. Como ley, es un documento que además tiene que ser consultado a las comunidades, y no solo a una, porque es una ley para las comunidades. Pero además, como es una ley estatutaria, es controlada previamente por la Corte Constitucional. Esto no quiere decir, ni más faltaba, que esa parte, por ejemplo, muchos de los capítulos muchos de los artículos de la primera parte de la ley que contemplan principios y demás, evidentemente hacen parte de la definición del derecho fundamental. Pero esto no quiere decir que no tengan validez o que no tengan valor, ni más faltaba. Pero para que puedan entrar de manera fuerte y firme al orden constitucional vigente, en una ley que reconoce el orden constitucional vigente y todas sus complejidades, con todo el tejido que me quitaron. No me vaya a destejer ahora. Sí, reclamo mis minutos. Solamente cuando se acabe el... Exacto, gracias. Y por eso es importante. Fíjense, una de las cosas muy bonitas de la armonía. Cada color tiene su punto, tiene su tamaño. Si yo le pongo demasiado de un color, de pronto se me va la mano. Y es esa idea de ponderar, balancear lo que está en juego. Y por eso creo que esta ley de ustedes, y con esta idea termino, es un aporte enorme a seguir construyendo ese tejido. Quiero a esto, por ejemplo, que lo vean, y este paréntesis: ¿qué hay detrás de la jurisprudencia de la Corte? El derecho creado, demanda tras demanda, comunidad tras comunidad, peleando por los derechos. Toda esa jurisprudencia no es simplemente que a unos jueces se les ocurrió, o que a un magistrado auxiliar se le ocurrió venir y escribir una cosa. No es a ningún magistrado que le tienen que agradecer la jurisprudencia que hay. Es a todas y cada una de las personas, lideresas, líderes que han dado las batallas para judicialmente ir creando poco a poco el derecho. Por eso, cuando vean la jurisprudencia constitucional, es una construcción multicultural que hemos hecho poco a poco, tejiendo estas ideas y estos criterios. Y hay una idea también muy importante que yo creo que una buena tejedora nos ayudaría a entender, y es: una mochila no se hace de la noche a la mañana. El tejido se teje con el tiempo que se requiere. Usted puede querer tener el tejido para mañana, pero no, eso toma su tiempo. Y cada una de esas líneas de ese tejido son importantes, tienen su momento, tienen su lugar, y es de esta manera en que se pueden cruzar. Por eso, si alguien está sentado en una mesa pensando que la Constitución se opone total y radicalmente a lo que dice la Convención Interamericana o a lo que dice la Ley de Origen, simplemente no está tejiendo. Y solamente en el momento en que empiece a ver que no hay tal desunión en los colores y que se pueden tejer y unir armónicamente, en ese momento se podrá andar por un camino valioso. Y yo creo que eso es el mensaje que manda el resguardo al poner esta ley sobre la mesa, y el mensaje que tienen que recibir las autoridades al decir: bueno, sigamos en esta labor de entretejer los diferentes derechos y ordenamientos para que nos quede una canasta o una mochila que sostenga la vida y que mantenga y proteja la vida. Muchísimas gracias por toda su atención.